Estados Unidos destaca en informes sobre clima de inversión en Honduras, dificultad para acceder a dólares, invasiones de tierras e incertidumbre jurídica y política. El informe también señala que sigue corrupción en Poder Judicial y que nexos familiares entre presidentas Rebeca Raquel y Xiomara Castro impide independencia judicial. Banco Central ratifica que ha cumplido con otorgar divisas a diversos rubros, pero existencia de mercado negro obliga al gobierno a enderezar su política, opinan expertos. Con incorporación del COEP se reactiva Comisión Agraria, crea 3 subcomisiones que presentará en 45 días propuestas de solución a la usurpación de tierras. 3 jóvenes empleados de la Universidad de Agricultura de Catacamas fueron acribillados en Santa María del Real cuando iban rumbo a su trabajo. Arresto domiciliario y multa de 50,000 lempiras otorga Tribunal de la Ceiba a un militar que atropelló y mató a 2 jóvenes hermanas en esa ciudad. Secretaría de Salud sella nuevos acuerdos con el Colegio Médico, entre ellos revisar la situación en que operan las brigadas médicas cubanas. Congreso retoma discusión de la Ley de Colaboración Eficaz y la aprueba en su segundo debate. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 17 de julio. La noticia del día es presentada por Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. El Departamento de Estado difundió este día un informe sobre el clima de inversión en Honduras, en el cual detalla paso a paso cuáles son los puntos que impiden la llegada de la inversión, destacando entre ellos los vínculos familiares entre la presidenta del Poder Judicial y la presidenta Castro, aspecto que impide la independencia de poderes. Asegura que los sobornos siguen estando a la orden del día en la casa de la diosa Temis. También que los empresarios estadounidenses aquí tienen problemas de acceso a divisas, a la energía y muestran incertidumbre en cuanto a las invasiones de tierras y las amenazas de expropiación. En medio de una situación económica ya precaria, el nuevo informe de clima de inversión del Departamento de Estado de los Estados Unidos cae como balde de agua fría para Honduras, ya que empeora la debilitada imagen del país al indicar que las oportunidades para invertir son limitadas por la incertidumbre y las políticas del gobierno. El análisis, en el que consultan a las más de 200 empresas estadounidenses establecidas en el país, detalla que en los últimos meses un número mayor de empresas está experimentando fuertes desafíos para operar. Explican que el plan de gobierno del Partido Libertad y Refundación busca cambiar el sistema económico al considerar que el capitalismo no funciona. Uno de los temas que más cuestionan los inversionistas estadounidenses es que el acceso a los dólares está restringido por el Banco Central de Honduras, debido a las tasas de interés artificialmente bajas en comparación con la región y un tipo de cambio fijo, condiciones que crearon una gran demanda de dólares que ahora todas las empresas reportan dificultades para obtener suficientes divisas para sus operaciones comerciales o para repatriar sus capitales. Señalan que también hay incertidumbre por la propuesta de ley de justicia tributaria, porque no están claros los cambios que harán en los beneficios fiscales. También reportan trabas para acceder al servicio de energía. El derecho a la propiedad privada tampoco se garantiza, ya que las invasiones de tierras aumentan año a año, llegando a un punto crítico y las empresas no pueden hacerle frente a los grupos criminales armados, mientras la respuesta de las autoridades es escasa. Además, sigue la amenaza de expropiar tierras y plantas de energía eléctrica. Por otra parte, las empresas y ciudadanos estadounidenses denuncian que la corrupción en el sector público y el Poder Judicial es otra limitante más para invertir. Aseguran que hay favoritismo, presión externa y solicitud de soborno dentro del sistema judicial.
Además, ponen en duda la independencia de este poder del Estado al señalar los vínculos familiares entre la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y la presidenta de la República. En el tema de seguridad reconocen que se han reducido los homicidios y secuestros, pero que los índices de delincuencia, violencia y extorsión siguen siendo elevados. Además, las manifestaciones y la incertidumbre política es un desafío para la estabilidad actual. Señalan que los colectivos del Partido Libre han perturbado las actividades comerciales y en algunos casos los grupos se han vuelto violentos. Por otra parte, dicen que los narcotraficantes siguen utilizando Honduras como punto de tránsito para la cocaína y otros estupefacientes en la ruta hacia Estados Unidos y Europa, mientras que la corrupción y los delitos de cuello blanco, incluido el lavado de dinero, afectan negativamente la prosperidad económica y la estabilidad de la comunidad empresarial. En conclusión, Honduras no promueve ni incentiva la inversión extranjera, subraya el informe del gobierno estadounidense. Sara Carranza, Telenoticias. Bueno, no todo es crítica en el informe del clima de inversión. Uno de los proyectos que destaca el Departamento de Estado es el del tren interoceánico que ha emprendido el gobierno de la presidenta Xiomara Castro para establecer un corredor logístico que conecte los puertos de aguas profundas del Pacífico y el Atlántico por vía ferroviaria. Reafirma el informe que el gobierno de los Estados Unidos lo está apoyando mediante estudios técnicos porque considera que si se apoya adecuadamente con el fortalecimiento institucional, la reforma regulatoria y la participación constructiva del sector privado, esta iniciativa tiene el potencial de crear miles de puestos de trabajo, impulsar un crecimiento económico inclusivo y atraer capital nacional e internacional. El expresidente del Colegio de Economistas, Martín Barahona, consideró que el gobierno debe tener una actitud receptiva e inteligente respecto al informe y cortar a todos aquellos funcionarios que generan incertidumbre con sus declaraciones. Debe existir, pues, de parte del gobierno una actitud receptiva, inteligente, no una actitud intolerante o que no permita críticas. Luego, evitar declaraciones de funcionarios que realmente entorpezcan el tema o el ambiente, que crean más incertidumbre a estos funcionarios. La presidenta sencillamente debe de cortarlos o llamarles la atención. Según Barahona, el gobierno debe impulsar una verdadera estrategia para mejorar los factores que impiden la llegada de inversión. Desde la academia también se han pronunciado al respecto. El coordinador del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma de Honduras considera que este informe indica que nos hace falta mucho como país para tener un buen clima de inversión y debe ser un indicativo hacia dónde se deben enfocar los esfuerzos para cambiar la situación económica de Honduras. Y esto nos dice hacia dónde queremos apuntar, si realmente queremos quedarnos con la misma inversión que ya instalada en el país o queremos recurrir a otras. Y este es un buen indicativo acerca de lo que debemos hacer. Debemos hacer como país, debemos hacer precisamente como los diferentes sectores, empresa privada, sociedad civil, academia, por el mejoramiento de Honduras, porque en la medida que la inversión extranjera venga, hay mejores oportunidades para el país porque permite de una u otra forma dinamizar las actividades productivas. Agrega que es urgente promover e incentivar la inversión extranjera porque estos flujos de capitales generan empleo y mejores condiciones de vida para los hondureños y así evitar la masiva migración de los connacionales precisamente hacia los Estados Unidos de América. La inseguridad jurídica y la falta de políticas para la generación de empleo son factores que pudieron incidir en el informe brindado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el clima de inversión en Honduras, de acuerdo a la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Paola Díaz. Que se mande ese mensaje de que en Honduras se respeta la propiedad privada. Pero ¿cómo vamos a lograr mandar ese mensaje si hay invasiones de tierras? Si hay invasiones de tierras que tienen cultivos que son utilizados para la exportación y que la exportación es otro tema que es necesario fortalecer para lograr ese crecimiento social y económico que Honduras necesita. El tema de empleo, tenemos 2.4 millones de hondureños con temas de empleo. ¿Cómo vamos a resolver el tema de empleo? Pues atrayendo inversión, solo a través de la inversión privada, ya sea nacional o extranjera, vamos a poder resolver el tema del empleo.
Díaz aseguró que como sector privado han solicitado en reiteradas ocasiones que se proceda a enriquecer y aprobar la ley de reactivación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas para resolver el problema del desempleo. El secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, a través de sus redes sociales se ha referido a este informe. Reafirmamos firmemente nuestra posición de rechazar y condenar todo informe unilateral emitido por un Estado sin la autorización de otro, al tiempo que ha señalado el canciller de la República que los elementos mencionados en ese informe contienen análisis basados en informes subjetivos y sin la participación del Estado de Honduras, además de estar sustentado en intereses parciales. Estos informes no contribuyen al mejor espíritu de las relaciones cordiales entre estados, ha puntualizado el canciller hondureño Eduardo Enrique Reina. Tenemos conexión con el vicecanciller Gerardo Torres también para una valoración de este informe del Departamento de Estado elaborado a partir de la información brindada por 200 empresas estadounidenses que operan en Honduras. Vicecanciller Torres, buenas noches. Buenas noches, Renato. Saludos a ambos ahí en el estudio y gracias por este espacio en TN5. Solamente quiero aclarar una corrección a la colega que hizo la nota de introducción al informe, que ella al final dice, en conclusión, Honduras no está buscando inversión. Y cuando uno lee el informe, justamente el informe lo que dice es que hay que aceptar y hay que reconocer que la presidenta Xiomara Castro está haciendo enormes esfuerzos para atraer la inversión al país. Eso lo dice textualmente. Segundo, siguiendo lo que dice el canciller Eduardo Enrique Reina, los informes bilaterales, un Estado no le puede hacer un informe a otro Estado si el Estado que recibe el informe no lo solicitó. Estas actitudes pues no fortalecen, ¿no? La buena convivencia entre los países. Recientemente yo miraba al embajador de Estados Unidos en El Salvador haciendo un informe en el que llamaba a las empresas a traer inversión a El Salvador. Y en términos concretos, y no por señalar absolutamente nada, las situaciones que vivimos países como Honduras o El Salvador son bastante similares. Lo que no es similar es la actitud de representante de los Estados Unidos en los países. Si la embajadora Dogu de verdad está preocupada por traer inversión a Honduras, yo no creo que este sea la forma de hacerlo, ¿no? Un informe en el que por una parte dice de que hay cosas que le parece a Estados Unidos que están bien y por otra hace valoraciones bastante subjetivas e incluso ideológicas. Imagínense decir que le preocupa que Honduras tenga un gobierno de corte socialista. Eso es un atrevimiento que Honduras, que es un estado muy respetuoso, jamás se atreve a hacer a otros estados sobre cuál es la posición política o ideológica de su gobierno. Entonces es un informe de inversiones que se mete en temas político-ideológicos y después nos señalan a nosotros de ser los ideologizados o los ideologizantes. Yo solo quiero destacar el ejemplo, ¿no?, del embajador de Estados Unidos en El Salvador, que frente a las amenazas, frente a los retos que tiene un país como El Salvador, que es muy similar al de Honduras, lo que hace es llamar la inversión. Y lastimosamente lo que tenemos en Honduras, en Tegucigalpa, es una embajadora que hace informes que más bien parece que lo que quiere es sacar la inversión. Me parece también coincidente porque yo ayer estaba viendo muy detenidamente, Renato, ese noticiero y esos talking points que se mencionan en el informe ya vienen siendo presentados durante varios días en diferentes espacios. No es cierto que ha caído la inversión. Los índices concretos dicen de que la inversión extranjera directa ha aumentado. No es cierto que el problema del empleo aparece porque se deroga la ley de trabajo por hora. Más bien, la ley de trabajo por hora nunca demostró ser efectiva para reducir la pobreza. No es cierto que Honduras no ha sido capaz de traer inversiones. No es cierto que no hay un crecimiento económico. El informe también de los Estados Unidos dice que Honduras ha tenido crecimiento. Pero esos datos que nos da la razón, digamos, que nos apoya, son aplastados por una narrativa y por una retórica que, como ya decía, pareciera que no está interesada en traer inversión, sino más bien en alejarla
y nos parece que el gobierno de Honduras ha hecho todos los esfuerzos para tener una buena relación con los Estados Unidos. Hemos enviado misiones, hemos recibido misiones, hemos recibido empresas, hemos hecho trabajos en conjunto. Al menos reconocen el tema del tren, al menos reconocen el tema de la Unión Aduanera Profunda, al menos reconocen algunos temas. Sin embargo, el Estado de Honduras ha estado siempre muy dispuesto a trabajar y no nos parece que la actitud de la embajadora con este tipo de informes tenga una correlación de amistad similar a la que nosotros hemos presentado, ¿no? Yo creo que debería de platicar con su colega en El Salvador y ver cómo un embajador de los Estados Unidos puede apoyar mucho a un país si deja a un lado las posiciones ideológicas y se suma en la estrategia común que es atraer inversión. Ahora, aclaran ellos que este informe no lo prepara la embajadora, sino que la embajadora y su equipo reciben información de 200 empresas que operan en Honduras, pero sin demeritar sus argumentos, vicecanciller de la República, hay dos temas que a mí me llaman la atención, porque viniendo el informe del Departamento de Estado, para tomarlo en cuenta, indistintamente de que sea unilateral, que el Estado de Honduras no haya estado presente en la elaboración del mismo. Bueno, en todo caso es la visión de Estados Unidos, producto de los que sus empresarios que operan en Honduras dicen o tienen inversión en Honduras afirman. Dice que el plan de gobierno público del partido gobernante afirma que el capitalismo no funciona para la mayoría y busca cambiar el sistema económico fortaleciendo y haciendo crecer el papel del Estado en la economía. Y lo otro que me llama poderosamente la atención es que aquí hay prácticamente una denuncia gravísima. Asegura que los sobornos siguen estando a la orden del día en la casa de la diosa Temis. También que los empresarios estadounidenses aquí tienen problemas de acceso a divisas, a la energía y muestran incertidumbre en cuanto a las invasiones de tierras y las amenazas de expropiación. Pero en relación a esto de la casa de la diosa Temis, se desprende que hay una colusión entre la presidenta de la Corte, la presidenta del Ejecutivo, Raquel Obando y Xiomara Castro, que no contribuye con la independencia del Poder Judicial y con una exquisita e independiente administración de la justicia. Son dos temas que me han llamado la atención en este informe del clima de inversión en Honduras, elaborado por el Departamento de Estado. Sí, bueno, cuando se refiere el informe, ya que bueno, vamos a platicar un poco sobre eso, se refiere a que hay retos en el tema de corrupción, que se ven esos temas de sobornos a nivel local, ¿ves? O sea, a nivel de la aplicación. Y hay que decir que la Corte Suprema de Justicia nueva tiene mucho trabajo por hacer porque acaba de instalarse. Estamos hablando de una Corte Suprema de Justicia que hasta hace muy poco era la misma Corte que le lavó la cara y que de ninguna manera persiguió o se interesó por informarse de las actividades del entonces presidente Juan Orlando Hernández y del círculo alrededor. Entonces, en efecto, usted se acuerda, Renato, toda la crisis que hubo por el Consejo de la Judicatura y por toda la crisis que hubo en el Poder Judicial. Para nadie es sorpresa saber los niveles que había de corrupción. Y en efecto hay un abordaje de la presidenta Raquel Obando para enfrentar eso, pero solamente para destacarle que el informe señala que estos elementos son a nivel local y que yo creo que ese es un llamado de atender esas cosas. Pero con el tema de los informes unilaterales, hay que ver que Honduras no se atreve a hacer ese tipo de informes. Por ejemplo, y no quiero entrar en la discusión ideológica, pero solo para hacer un abordaje simple y rápido. El capitalismo ha sido el sistema que ha imperado en Honduras. En Honduras no ha habido otro sistema económico. Entonces, el capitalismo en Honduras no funcionó para sacar a la gente de la pobreza. El capitalismo en Honduras generó 75% de pobres, un alto índice de gente en la miseria, caravanas de migrantes, un nivel de inseguridad insoportable. Fue en el marco de las políticas de desarrollo económico capitalistas que este país llegó prácticamente al fracaso. Por eso en el plan de gobierno de Libre se plantea otra alternativa. Pero ¿por qué vamos a debatir nosotros con otro país o con otra persona que no sea un hondureño o una hondureña sobre los planteamientos? Eso es meterse en el terreno ideológico. Y le voy a decir, es completamente fuera de lugar
que Estados Unidos crea, que nos puede hacer un informe evaluándonos como que fuera una especie de ente superior. Honduras no se atreve, por ejemplo, a hacer un informe sobre las preocupaciones que tenemos sobre la democracia en los Estados Unidos, en la que uno de los principales candidatos a la presidencia acaba de recibir un atentado en el que casi pierde la vida. No nos atreveríamos como hondureños a decir que estamos preocupados por la democracia en los Estados Unidos, por simple respeto, ¿no?, de un estado a otro. Entonces, como ya lo dijo el señor canciller, Honduras no acepta informes unilaterales, y yo le sumo un poco más, un llamado a la embajadora Dogu. Si realmente quiere, embajadora, apoyar a este país en traer inversión, hacer que se sume a la estrategia de ese gobierno que conoce muy bien, porque pasamos en comunicación permanente, y deje de hacer informes o de presentar informes que lo que parece que buscan es sumarle argumentos a aquellos que no quieren que den inversión a Honduras y que este país no salga adelante. Y para no irse muy lejos, hable con su colega en El Salvador y vea cómo un embajador de los Estados Unidos en un país como Honduras, como El Salvador, como Guatemala, que somos países todavía con necesidad de desarrollarnos económicamente más, puede aportar con una voz más propositiva que con una voz que ya lo hemos dicho muchas veces, conlinda con lo ideológico y conlinda con las posiciones de la oposición política en el país. El vicecanciller de la República, Gerardo Torres, reaccionando a este informe del Departamento de Estado sobre el clima de inversión en Honduras. Informe 2024 del Departamento de Estado sobre el clima de inversión en Honduras. En otra información, nuestro emprendedor de este día se traslada a la región de La Pimienta en Ilama, Santa Bárbara, quienes pese a las adversidades del cambio climático siguen cultivando el café para exportación a otros mercados. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. En el 30 aniversario, ahorrando sales ganando. Abre tu cuenta o incrementa tu saldo y gana muchos premios. A pesar del cambio climático, los productores de pimienta del municipio de Ilama, Santa Bárbara, se reinventan para sacar su producción y poder venderla, ya que es el medio de donde muchas familias se sustentan mediante sus microempresas que les permite exportar el grano a muchos países. Pues ahorita aquí lo que es el sector de aquí de Ilama, del pueblo, no hay, solamente acá para las aldeas, en la montaña, arriba. La parte de acá abajo no hubo por el problema del fenómeno del niño. Ahora está la niña, se ha molestado, pero ya para allá, como es más fresco, ya se produce la pimienta. Las partes de acá abajo, si no, porque es más caliente y se queman las flores, que floría el árbol, pero lo fuerte del sol lo hace que se muera y no produce. A esa hay que mantener, se siembra el árbol. Ahí tengo arbolitos, ¿no? Y esos árboles se siembran, ya a los 4 años o 5 años empiezan a echar, y ya de allí a veces hay que limpiarlo y ponerle un poquito de abono para que haya producción también. Como hoy todo es a base de técnica, ¿va? Entonces le produce con abono. Los meses de junio y julio son los más productivos y de donde la pimienta se pone a secar y está lista para su exportación. Estos años el precio es muy incierto, afirman los productores. Ahorita no se sabe, sí, algunos sí, porque venden, ¿verdad?, para seguir con la cosecha, que se necesita el dinero, porque esto se gasta bastante. Aquí va el cortador, el desgranador y el patiero. El municipio de Ilama, Santa Bárbara, es uno de los lugares que más exporta pimienta y que más vende al mercado nacional e internacional. Pero este año el cambio climático, aseguran, ha afectado la producción. Desde Ilama, en el departamento de Santa Bárbara, Edward Fernández, Telenoticias. Cómo controlar sus gastos en suscripciones es uno de los consejos que le ofrecemos en Educación Financiera para poder optimizar el presupuesto.
Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Lleve un seguimiento de sus suscripciones. El primer paso es averiguar qué está pagando en realidad. Revise sus facturas de los últimos 6 meses y compruebe qué costos le están cobrando para cada servicio. Lea el panorama global. Mientras calcula sus suscripciones, piense en lo que gasta por año en lugar de lo que gasta por mes. Lo que no se usa se pierde. Supongamos que se suscribe a un sitio de noticias para leer su 5º artículo, que ya no es gratis, y luego se olvida que está pagando por una publicación que nunca leyó. Miren, vamos a entrar a otro tema muy sensitivo, complejo y controversial en el país. Cristina. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha desarrollado una reunión ordinaria en San Pedro Sula, donde han abordado temas como la escasez de dólares en el país, la situación energética, invasiones de tierra, entre otros. Uno de los temas que se abordó es la advertencia del Banco Central a personas naturales y jurídicas que adquieran dólares en el mercado negro. Lo que mencionó ayer el Banco Central a través de su comunicado es un error, creemos nosotros, no debieron haberlo sacado porque eso genera mayor inquietud en la parte económica del país y financiera. Y pues lamentablemente la gente tiene que buscar en algún lado cómo obtener los dólares para poder cumplirle a los proveedores extranjeros. La falta de dólares, según empresarios, está aumentando la necesidad de las personas de buscar otras alternativas. La gente va a buscar de alguna manera cómo suplir su necesidad de dólares. Entonces, cuando el gobierno central y todas las instituciones bancarias, en este caso, y una casa de cambio, que son los autorizados, no pueden suplir la demanda, lógicamente empiezan a salir esas opciones paralelas, ¿verdad?, que nosotros le llamamos mercado negro, que empiezan a cubrir. Y eso es muy delicado. Otro de los temas de discusión fue la situación energética en el país. Número uno, van a tener que arrendar equipo, es lo más rápido, arrendar motores que utilizan diésel, es lo más rápido. Después hay que definir la situación de Brazaola, ¿va a entrar o no va a entrar? ¿Le van a aprobar su contrato o no le van a aprobar su contrato? Si no le van a aprobar ese contrato, entonces hay que ver qué opciones hay, porque lo que se espera que Brazaola genere son 240 megavatios, y si eso no ocurre nos va a crear problemas serios en el próximo verano. Las invasiones de tierra y la ausencia de temas torales en la agenda legislativa son también preocupaciones del sector empresarial. Y precisamente estos temas se refiere este informe del clima de inversión del Departamento de Estado. Bueno, el Banco Central de Honduras ha informado este miércoles que asignó 9.791 millones de dólares a los diferentes sectores económicos a través de la subasta de divisas al 15 de julio, monto que se ha distribuido de la siguiente manera: comercio 25%, personas naturales 16%, combustible 12%, manufactura 11% y sistema financiero 7.8%, seguido de otros rubros como energía, agroindustria, farmacia, servicios, construcción y supermercados. Detalla que estas divisas asignadas provinieron principalmente de las exportaciones, remesas familiares, préstamos del exterior y 319.9 millones de dólares de las reservas internacionales. También indica que se destinaron 654 millones para honrar el servicio de la deuda externa. Claro, 654 millones de dólares. Las autoridades argumentan que están cumpliendo con lo establecido en la Constitución de la República, la ley del Banco Central y la ley de ingreso de divisas, utilizando la subasta de divisas con la finalidad de asignar de forma equitativa y eficiente los flujos de divisas que genera la economía en apoyo a la operatividad de los agentes económicos para contribuir al normal desenvolvimiento de las actividades productivas en beneficio de la población hondureña. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra con el 7 de la suerte de Banco de Occidente y gana 7,000, 70,000 y hasta 700,000 empiras.
El problema de las divisas lleva al Banco Central a advertir a las personas naturales y jurídicas que realicen operaciones de negociación de divisas que, si no cuentan con la autorización del banco para actuar como agentes cambiarios, serán sancionados con una multa administrativa de hasta 10 veces el monto de la transacción, además de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad. Más allá de las sanciones, los expertos visualizan dos escenarios: el ingreso de dólares al agilizar la ejecución de proyectos financiados por organismos internacionales, o recurrir a un mayor endeudamiento colocando un bono soberano a un costo altamente dañino para el país. Para solventar la fuerte demanda de dólares y la caída continua de las reservas, el gobierno tiene pocas opciones en el corto plazo. Una es que agilice la ejecución de proyectos financiados por organismos externos, y la otra es que coloque un bono soberano, la más fácil pero la más dañina para las finanzas públicas. Creemos que eso es lo que se va a hacer, tomando en cuenta que no vemos avances significativos con el cumplimiento de metas del acuerdo con el Fondo Monetario, es la emisión de un bono soberano. Y de hecho, pues la presente administración era una de las críticas fuertes que hacía siempre cuando hablaba de bonos soberanos, que se emitían bonos soberanos a tasas prohibidas, y en ese contexto estaríamos actualmente. Sin embargo, un bono soberano es una deuda altamente costosa, porque tomando en cuenta las condiciones actuales de alto riesgo país y alta tasa del Tesoro estadounidense, Honduras puede acceder a una tasa de interés de 8.5%, y lo peor es que sería una deuda para pagar deuda o gasto corriente. Genera certidumbre porque incrementa las reservas internacionales, pero siempre tenemos que ver las dos caras de la moneda. ¿Qué significa esto? Se vuelve un círculo vicioso. Si el gobierno sigue endeudándose, al final de cuentas, ese financiamiento lo tiene que pagar. Ante lo oneroso que resulta endeudarse, la solución más inmediata y menos costosa es que el gobierno y el Banco Central generen confianza, revisen las regulaciones y establezcan un plan para priorizar la asignación de divisas a los sectores más indispensables, porque hay dólares en la economía, pero la incertidumbre está generando especulación y fuga de capitales, una crisis que no deberíamos estar atravesando, opina este académico. Banco Central tiene que tomar las medidas y transmitir información a la población, a los empresarios, a los inversionistas, garantizándoles que se les va a conceder toda la cantidad de dólares que están demandando de acuerdo a sus necesidades. Hay que priorizar las necesidades. Agrega que a mediano y largo plazo la solución es aumentar la producción y atraer inversión extranjera. Todavía hay 6.800 millones de dólares en reservas para cubrir 4.4 meses de importaciones, pero el problema es que sigan disminuyendo y se genere una mayor inestabilidad en la economía del país. Sara Carranza, Telenoticias. Y uno no puede desconocer que tuvimos inclusive reservas hasta para 8.5 meses de importaciones. Ahora ya las tenemos 4 meses de importaciones. Eso no puede dejar de decirse porque representa una preocupación. Igual, en ese informe del clima de inversión predomina un concepto. Incertidumbre significativa. Según el Departamento de Estado, los inversionistas extranjeros en suelo hondureño perciben una incertidumbre significativa. Y entre otras cosas, por las divisas, por la situación de la justicia, bueno, todo lo que hemos dicho hasta el momento. La usurpación de las tierras registradas con dueños privados, con propietarios privados que son usurpadas, de tal manera que hoy, un año después de su última reunión, la Comisión Agraria del Gobierno se vuelve a juntar y por primera vez, y esto es muy bueno, ese acercamiento participa el sector privado a través de representantes del COEP. No hubo tantos avances sustanciales hoy, pero sí aproximaciones que le llevaron a conformar 3 subcomisiones que en un plazo de 45 días deben presentar propuestas de solución al problema de la usurpación de tierras
que ese es otro de los problemas estructurales del país que conflictúa al inversionista. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada valoró positivamente el encuentro de la Comisión Agraria, en donde participó por primera vez y en cuya cita conformaron 3 subcomisiones que se reunirán a partir del próximo miércoles para continuar abordando el tema de la usurpación de tierras. Se han creado, es una relacionada a lo que es la tenencia ilegal de la tierra y desalojos, la segunda mesa relacionada con las reformas legales que tienen que existir en materia agraria, y la tercera mesa es en materia agraria, pero cómo las empresas pueden apoyar también a los campesinos para que los campesinos puedan ser productivos. Según el director del INA, en la reunión hubo acercamientos entre el sector privado y las organizaciones campesinas, al destacar la conformación de la comisión que trabajará en el tema de toma de tierras y desalojos, que incluye propuestas para poner orden y que deben estar listas en 45 días. Hacer esa comisión de las tomas de tierra, tienen 45 días para dar resultados. Eso no para las acciones ni del Ministerio ni a la Corte ni nada. Se sigue actuando la Comisión Agraria. Yo estoy asombrado como campesino, empresarios y lo que es la FENAC y el CUEP, por lo menos ya tenemos acercamientos, nos estamos viendo como hondureños. Esta reunión se realiza un año después de la última cita de la Comisión Agraria. Aquí las autoridades de seguridad presentaron un informe en donde destacaron que en más de 50 desalojos recuperaron 10.800 manzanas de tierras en varios departamentos. Hemos realizado ya más de 50 desalojos, se han recuperado más de 10.000 manzanas, 11.000 manzanas, y seguimos trabajando en esto. Según el sector privado, más de 60.000 manzanas de tierra a nivel nacional fueron usurpadas en los rubros de palma africana, azúcar y ganadería, situación que ocasiona pérdidas económicas y alimenta la inseguridad jurídica que aleja la inversión. Lo que ha estado sucediendo nos ha afectado la inversión, el empleo y la estabilidad jurídica, la propiedad jurídica en Honduras, y creemos que con esto vamos a ayudar a mejorar toda esa situación. El ministro director del INA sostiene que se hacen los desalojos y luego regresan a invadir. Es una acción como jugar al gato y al ratón, explicó. Recientemente denunció que hay alcaldes y diputados que promueven las invasiones, un tema que se abordó en la reunión de este miércoles, informó. Los productores de banano se quejaron este día de la competencia desleal que están siendo objeto por parte de exportadores guatemaltecos que están introduciendo a Honduras productos mucho más bajos en costos de producción nacional, sin control fitosanitario y sin cumplir con los estándares de calidad exigidos dentro del Tratado de Libre Comercio. Un poco vulnerables ante el invierno que ya pues ha comenzado prácticamente, y también con esa competencia desleal que tenemos por parte de Guatemala, porque compite con los productores nacionales, bajando los precios incluso por debajo del costo de producción de los productores nacionales, y también con productos que no cumple esos estándares de calidad, ya que no hay una regulación que permita ver la trazabilidad de este producto en temas fitosanitarios, y eso pues hace que mientras los productores nacionales se esmeran por poder certificarse con las mejores certificaciones que hay, los productores de Guatemala están ingresando productos sin ninguna trazabilidad. La producción del banano ha disminuido a causa de los golpes climatológicos, entre otros factores, pero los productores esperan recuperarse para los próximos meses. En 2023 la producción de la fruta generó unos $200 millones en divisas. Sin embargo, las expectativas en 2024 son las de duplicar esas cifras. Con gran orgullo expone su título de Contaduría Pública y Finanzas, un joven que gracias a su emprendimiento de horchatas culminó sus últimas clases universitarias en la Autónoma de Cortés. Es nuestra nota positiva de este día. La noticia positiva es presentada por Fotón, con su Fotón Spring Sale. Calidad mundial a precio local. Distribuido por Invesa. La música es para el alma lo que la pintura es para el artista. Bueno, es una filosofía que Elan Kelly ha aplicado en sus 30 años como instructor de música, pues enseñar a niños y jóvenes es una pasión heredada de sus padres. Desde pequeño, pues, nuestros padres nos enseñaron a servir, ¿verdad? Y nuestros padres eran misioneros, y bueno, nosotros traemos ese ADN de servir a los demás.
Y yo siempre dije que la profesión que estudiase, pues la iba a compartir con los demás. A estas alturas, pues creo que hemos formado más o menos entre 5.000 y 8.000 jóvenes, ¿verdad? En los momentos y entornos difíciles, la música lo ayudó a continuar. Es por eso que desea construir grandes proyectos como una orquesta sinfónica, sobre todo con aquellos niños y jóvenes que atraviesan momentos difíciles. Bueno, un sueño, ahora estamos desde esta esfera de la municipalidad, pues estamos trabajando con niños y jóvenes, y uno de los sueños pues es poder crear una orquesta sinfónica juvenil, ¿verdad? Estamos dando los primeros pasos y creemos que si continuamos con esta consigna, con esta lucha constante, perseverancia y sobre todo persistencia y consistencia, vamos a lograr los sueños que nos hemos trazado por lo menos a mediano plazo, ¿verdad? Las clases de música son de lunes a viernes a través de un programa gratuito por parte de la Municipalidad sanpedrana. Aquí, un instructor como Elan Kelly les mostrará no solo a tocar la música, sino a vivir la vida a través de ella. Kenia Chinchilla, Telenoticias. Bueno, no tengo por qué preguntártelo porque tú sos una de las periodistas mejor informadas del país, pero ¿sabes lo que pasó en el Congreso hoy? Claro. ¿Qué? Se volvió a discutir lo de la ley de colaboración eficaz. Segundo debate, y mira que lo tenían ahí como escondido. Sí, escondido. Pero es que ya están comprendiendo que los hondureños comienzan a dudar no solo del gobierno, sino que de la misma oposición, de un sector, no de toda la oposición, de que conspiran contra la instalación de la Sisi en el país. Porque es uno de los requisitos que ha pedido la ONU. La ley de colaboración eficaz, a eso quiero llegar. Hoy en segundo debate estuvo la ley de colaboración eficaz, aunque no se debatió nada. El segundo debate es la segunda lectura del dictamen. Pero han prometido que la próxima semana van con el tercer debate. Y esto es un adelanto. Si así fuese, comienzan a sentir la presión del pueblo hondureño. Que el pueblo hondureño comienza a dudar del mismo gobierno y no digamos de la oposición, que en este asunto se coluden porque no les interesa que venga el mecanismo anticorrupción. Vamos con esta nota que nos parece interesante, desde la perspectiva que hoy por lo menos en segundo debate ha entrado esta ley de colaboración eficaz al Congreso y que se nos promete que la próxima semana viene el tercer y definitivo debate. La ley de colaboración eficaz pasó su segundo debate en la Cámara Legislativa y de acuerdo al diputado de la Comisión de Dictamen, Harry Dixon Herrera, la normativa estaría siendo aprobada la otra semana. Bueno, estamos en segundo debate y la otra semana con seguridad se está aprobando esta ley tan importante para el sistema de justicia criminal en el país, donde seguramente va a ser una herramienta para los fiscales para que puedan no capturar a una persona, sino que desarticular todas las bandas criminales, tanto en corrupción como en crimen organizado. La ley de colaboración eficaz es uno de los requisitos que solicita la ONU para la instalación de la Sisi, por lo que la diputada Fátima Mena, quien es miembro de la Comisión Anticorrupción y del Frente Parlamentario de Apoyo a la Sisi, espera que se apruebe esta normativa lo más pronto posible. Pues nosotros esperamos, ¿verdad?, que ya finalmente pueda entrar en tercer debate esta ley tan importante, no solamente para que venga una Sisi, porque yo creo que obviamente es uno de los requisitos que se establece en el memorándum de entendimiento, pero es que todos los sistemas de justicia exitosos en el mundo cuentan con una herramienta como esta. En la bancada del Partido Nacional están vigilantes que la normativa no perjudique al imputado. La ley de colaboración eficaz debemos de cuidar que no sea un elemento jurídico que vaya a perjudicar al imputado, por decirlo así, o a las personas. Se tiene que dar seguridad jurídica. Por eso nosotros, dentro de las sugerencias que hicimos, que dentro de las pruebas o dentro de las especificaciones que se debe al colaborador eficaz, no solo debe de ser en base a testimonios de personas, sino que tiene que haber pruebas científicas. En tanto, el Congreso Nacional convocó a sesión legislativa para este jueves. Sin embargo, el tercer y último debate de la ley de colaboración eficaz estaría siendo sometido hasta la otra semana. Luego de varios meses engavetado este proyecto de la ley de colaboración eficaz, esta noche el Congreso Nacional da una muestra de voluntad política para aprobar este dictamen, que es una solicitud de la Organización de las Naciones Unidas para la instalación de la Sisi. José Andino, Telenoticias.
El Ministerio Público afirmó este jueves que no está en los planes del fiscal general Joel Zelaya ninguna fusión de la Unidad Especializada para Redes de Corrupción UFERCO, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción. No existe en este momento intención alguna de hacer una estructura de esta naturaleza. De momento, las dependencias del circuito anticorrupción con las que ha funcionado el Ministerio Público se mantienen, por lo tanto, no hay, reitero, de momento una iniciativa encaminada a hacer esa reestructuración. De acuerdo a diferentes organizaciones de sociedad civil, la unificación de todas esas fiscalías anticorrupción significaría la estocada final a la UFERCO, el último vestigio de la extinta Maxi. Esta tarde la sociedad olanchana fue sorprendida con el asesinato de 3 jóvenes empleados de la Universidad de Agricultura de Catacamas cuando se trasladaban de la comunidad de Santa María del Real rumbo a la universidad, donde fueron interceptados por desconocidos que les dispararon a mansalva. Los jóvenes muertos, William Murillo, de 39 años, Carlos David Ortiz, de 24 años y Marvin Miranda, de 25 años. La tarde de hoy en el municipio de Santa María del Real, 3 jóvenes se desplazaban en una camioneta gris cuando fueron interceptados repentinamente por sujetos desconocidos. Los atacantes dispararon varios impactos de bala quitándoles la vida en el acto. Las víctimas fueron identificadas como William Murillo, de 39 años, Carlos David Ortiz, de 24 años y Marvin Miranda, de 25 años. Los 3 jóvenes laboraban en la Universidad Nacional de Agricultura. Un equipo de la Policía Nacional ha llegado hasta la escena del crimen, logrando identificar a 3 personas que se encontraban en el interior del vehículo. Cabe mencionar que la Dirección Policial de Investigaciones DPI junto con la Fiscalía y el Ministerio Público han realizado el respectivo levantamiento cadavérico. Para los profesionales del derecho, lo sucedido en Santa María del Real es una muestra repudiante de la creciente violencia en Olancho. Estos expertos destacan la alarmante cantidad de muertes violentas que quedan en la impunidad, lo que genera una profunda preocupación y un llamado urgente a las autoridades para tomar medidas efectivas contra la delincuencia. Y es lamentable, muestras de pesar para todas las familias que han perdido la vida en esta vil masacre. Y le hacemos un llamado a las autoridades competentes, en realidad, para poder poner sus ojos en Catacamas. Los pobladores de Olancho también han expresado su dolor y preocupación ante esta masacre. La comunidad lamenta la pérdida de estos jóvenes y teme por la seguridad de la juventud en la región. Doloroso, preocupante para la sociedad lo que estamos viviendo en Catacamas, muertes casi a diario, es incontrolable, los jóvenes, y principalmente que son gente joven. Este trágico evento ha resultado en la necesidad de una mayor protección que pueda garantizar por parte de las autoridades a los pobladores del departamento de Olancho. Alex Ordóñez, Telenoticia. Bueno, yo digo increíble porque mientras está pasando la nota estamos recibiendo una cantidad de mensajes donde se nos dice: Renato, Cristina, háganle ver a Xiomara y Amel que son de Olancho, que hagan algo por Olancho, y la criminalidad que crece en Olancho. Al menos Jodi se militarizó por algún tiempo Olancho y mitigó un poco la violencia. Miren, es impactante, increíble la cantidad de mensajes que uno recibe cuando se está transmitiendo esta nota. Olancho, el departamento de nuestros gobernantes en este momento, sometido a un crecimiento bárbaro, inhumano de la violencia. Así que queda el mensaje para la pareja gubernamental. Y hoy las organizaciones femeninas han reaccionado indignadas porque un militar en La Ceiba, ingerido de bebidas alcohólicas, atropelló a 2 hermanas y las mató. Y a él hoy le han dictado arresto domiciliario y una fianza de 50.000 empiras. En libertad se defenderá a un militar que atropelló a 2 hermanas. Un juez resolvió otorgar arresto domiciliario y una fianza a favor del Estado de 50.000 empiras. Asimismo, la prohibición de salir del país al responsable de este accidente vial ocurrido el pasado 7 de julio del presente año en la avenida 14 de julio. Al imputado José Virgilio Salinas Sánchez, soldado de la Fuerza Naval, se le acusa supuestamente por los delitos de homicidio imprudente grave,
y omisión del deber al socorro, en perjuicio de las hermanas Delmi Maribel Canales López y María Antonia Méndez López. Igualmente, por el delito de conducción temeraria en perjuicio de la seguridad vial. Una de las pruebas presentadas fue este video donde se observa que el conductor del vehículo en contravía embiste a la motocicleta en la cual se conducían las víctimas. Esto ha preocupado a las diferentes organizaciones de mujeres, quienes piden que se haga justicia verdadera. Estamos realmente indignadas e inconformes con la aplicación de la supuesta justicia en el caso de la muerte de 2 mujeres jóvenes, una muerte violenta provocada por una persona altamente alcoholizada. No sabemos qué criterios se utilizan para que la muerte de 2 mujeres tenga un valor de 50.000 empiras. Ojalá y se aplicara justicia retributiva para que siquiera esta persona asumiera la manutención o el auxilio a los hijos que quedaron por esta muerte violenta e inesperada. No nos parece que se haya aplicado justicia y esto prácticamente sumaría a los altos índices de impunidad. Ante esta resolución del juez, luego de múltiples pruebas, los diferentes sectores de la población ceibeña esperan que se haga justicia y que este caso no quede en la impunidad. En La Ceiba, Nahum Monge, Telenoticias. Este miércoles el Ministerio Público anunció que abrirá una investigación de oficio para corroborar la construcción de túneles de escape en la penitenciaría Marco Aurelio Soto por parte de miembros de la MS-13, como denunció la viceministra Yulisa Villanueva, la cual ratificó a Telenoticias. Pero en la Policía Nacional dicen que las cárceles ahora la manejan los militares y son ellos quienes deben responder. Luego de trascender que miembros de la MS-13 construyeron túneles en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en Támara, Francisco Morazán, con el objetivo de facilitar la fuga a varios miembros de esa estructura criminal, el Ministerio Público informó este miércoles que iniciará una investigación de oficio. Se va a conformar ya un equipo de fiscales e investigadores para determinar exactamente qué fue lo que sucedió con esta denuncia que ha salido en medios de comunicación, para determinar específicamente si las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario tenían detalles o información de lo que estaba sucediendo y en base a eso poder deducir la responsabilidad al final de la investigación. De acuerdo con la investigación presentada por Diario El Heraldo, los integrantes de la MS-13 construyeron 2 túneles dirigidos a los módulos Casablanca y al de máxima seguridad, los que a la vez conectaban con el exterior de la cárcel. La construcción fue denunciada en mayo del año pasado por la subsecretaria de Seguridad Yulisa Villanueva al secretario de Seguridad Gustavo Sánchez Velázquez, cuando este era director de la Policía Nacional, institución que en ese momento estaba a cargo del control de los centros penales del país. La conspiración de las autoridades penitenciarias y su máximo director de la policía, el general Sánchez Velázquez, era evidente. Los informes previos existentes de la construcción de los túneles estaban plasmados también en reportes de la Dirección de Policía de Investigación, DPI, quienes informaron de su existencia a su superioridad, el director Eduardo Turcios, y él, junto a los otros, callaron. Al respecto, en la Secretaría de Seguridad se limitaron a señalar que los centros penales, incluyendo el de Támara, están bajo la dirección del Instituto Nacional Penitenciario, que a su vez se encuentra bajo la dirección de la Policía Militar del Orden Público y no de la Policía Nacional. Estas escuetas respuestas preocupan a este entrevistado, quien exige investigar la posible colusión de las autoridades de seguridad para deducir responsabilidades penales a quien corresponda. Un agujero o un túnel no se hace de la noche a la mañana, se necesita de la complicidad de las autoridades que estaban custodiando este centro penitenciario para la construcción de este tipo de túneles. Entonces, ahí hay una complicidad, hay una grave violación, ¿verdad?, y una comisión de diferentes delitos. Para Castañeda es muy difícil de creer que en 15 meses que duró la construcción de los 2 túneles por parte de la MS-13, las autoridades penitenciarias no se hayan enterado de nada. Considera que esto es solo un ejemplo más de las grandes falencias e irregularidades que rodean el sistema penitenciario nacional. Bueno, pues es sincera la presidenta del país, Xiomara Castro. Hoy ha manifestado en San Pedro Sula
que no podrá cumplir con todas sus promesas de campaña. Argumentó que 4 años es muy poco tiempo para que un gobierno logre todo lo prometido y eso es algo que el pueblo hondureño debe entender. Apuntó que pretender que yo en 30 meses resuelva todos los problemas que tiene el país es imposible. Estableció que dejará muchos proyectos sin iniciar, pero considera que los mismos pueden ser continuados por el candidato presidencial de Libertad y Refundación. Es decir, da por descontado que Rixi será su sucesora. Falta mucho más y estoy convencida. No voy a poder concluir muchos de los compromisos y los proyectos que ambicionamos, pero estoy convencida también que el pueblo es sabio y sabe escoger, que para que esto continúe el pueblo va a seguir respaldando y apoyando para que 4 años más esté un gobierno que viene de este partido. Bueno, eso está por verse. Pero al menos es sincera la gobernante, que mucho de lo que prometió no lo cumplirá. Y ahí está el problema, presidenta, ahí está el problema. Los pueblos no olvidan. Bueno, hay pueblos olvidados, ¿verdad? Y sobre todo cuando tienen poca escolaridad. Pero dan la sorpresa, dan la sorpresa. Pero aún le faltan un poco menos de 2 años. Puede forzarse por cumplir lo que le hace falta. Por ejemplo, esa instalación de la CICI. Con voluntad política se instala ese mecanismo anticorrupción. Eso sí no lo va a perdonar la gente y eso sí puede pasarle factura. Eso sí puede pasarle factura al partido en el gobierno, a su partido. Seguimos con nuestra agenda. La precandidata presidencial por el Partido Liberal, Maribel Espinosa, denunció ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que miembros de la oposición política han sido víctimas de violencia política, al tiempo de solicitar veeduría internacional para las elecciones primarias. El gobierno está obligado a adoptar las medidas inmediatas para impedir que se produzca esa violencia política y que se impida una confrontación innecesaria en las próximas elecciones primarias de marzo del 2025. Espinosa señaló que no pueden seguir las campañas de odio de parte de funcionarios del gobierno, haciendo alusión al llamado del comisionado de Condepor, Mario Moncada, que recetó machetazos a militantes del Partido Liberal. El movimiento Pacto de Unidad Liberal presentó este miércoles un recurso de impugnación contra la resolución del Consejo Central Ejecutivo que autoriza el ingreso de Salvador Nasralla, Jorge Calix y 16 afines entre diputados, asesores y regidores. De no recibir respuesta en el plazo de 10 días, esta corriente agotará todas las instancias, llevando el caso hasta el Consejo Nacional Electoral de ser necesario. El diputado liberal Mauricio Villeda aseguró este miércoles que los curules del hemiciclo legislativo no le corresponden a ningún partido político, sino al pueblo hondureño que eligió a sus representantes en ese poder del Estado. Eso al hacer referencia al caso de Yves Avillón y Denis Chirinos, recién juramentados por el Partido Liberal y que fueron despojados de sus asientos por suplentes de Libertad y Refundación. Villeda sugirió a la Junta Directiva del Congreso que cambie el chip porque la realidad que se vive en este momento no es la misma que hace unos meses cuando Libre era fuerza mayoritaria. La regidora capitalina Lidiet Díaz también saltó del barco de Libertad y Refundación para zarpar en la embarcación del Partido Liberal de la mano de Jorge Calix. Sus razones son claras. No podía seguir un minuto más en una institución donde no se practica la democracia y solo se fomenta el odio y la división. Los nuevos liderazgos se cierran esos espacios, ¿verdad? Entonces no podemos estar en un lugar donde no compaginamos ya con las ideas del liderazgo de ese partido político. Se está infundiendo demasiado odio, demasiada división en la familia hondureña. Es un liderazgo que solo sabe insultar y descalificar a las personas. Entonces en lo particular no compartimos. De acuerdo a Díaz, su extinto esposo, el periodista David Romero, estaría decepcionado
de lo que ocurre en la actualidad en el Partido Libertad y Refundación, por lo que también habría tomado la misma decisión de regresar al Partido Liberal. Romero en su momento también fue víctima de la descalificación y humillación por parte del coordinador general Manuel Zelaya cuando tuvo la intención de crear su movimiento interno, recordó la funcionaria municipal Lidiet Díaz. Hola, ¿qué tal? La materia particular o micropartículas así se han comportado sobre el territorio hondureño. ¿Y por qué se han presentado estas partículas de 2.5? Precisamente por el polvo del Sahara, específicamente que está gravitando sobre nuestro territorio. Para esta jornada de jueves continúa, pero el viernes hace una pausa y el sábado en horas de la tarde cae otra carga de polvo del Sahara. Y lo que estamos viendo es justamente líneas de inestabilidad que ingresan en esta jornada de jueves sobre nuestro territorio y nos dejan la posibilidad de algunas lluvias, principalmente en la región oriental, el departamento de Gracias a Dios, pero también algunos acumulados en el occidente, pero leves. Lo mayoritario es en la región oriental, específicamente, que ahí es donde están chocando esas líneas inestables de las cuales estamos hablando. Las temperaturas que esperamos para esta jornada de jueves: 34 en la zona sur, en la zona norte 35, entre 24 y 34 en el occidente, aquí en el centro siempre por encima de los 30, lo mismo en la región oriental. El índice ultravioleta disparado a 12. Este es un mapa importantísimo, póngale atención. Hay que protegerse los ojos, hay que protegerse la piel. El oleaje a la salida del Golfo de Fonseca específicamente de 1.4 metros, así que tener un poquito de precaución. Dentro de ahí, del sector, pues no hay problema, pero si sale hay que extremar precauciones. Dubái, mire lo que reportó en temperaturas, 62.2 grados. Eso pone en riesgo la vida de cualquier ser humano, así que hay una alerta tremenda en esta región del mundo. Mientras en China la gente anda con el agua aquí, a la cintura por las inundaciones en Henan, China, y en Ontario, Canadá, también está pasando lo mismo. Las temperaturas extremas pues se convirtieron después en inundaciones extremas, así que por todas partes están los fenómenos extremos producto del calentamiento global y el cambio climático, y seguimos con una venda en los ojos. Sigamos hablando de política. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. ¿Sabes que están en huelga los que maltrataban los caballos allá en San Pedro Sula, enfrente de la municipalidad? Están en huelga de hambre porque quiere que les suelten los animales. Y ha reaccionado el fiscal general con este asunto del militar que ebrio atropelló y mató a 2 hermanas y hoy le dictaron arresto domiciliario y 50.000 lempiras de fianza. Informo al pueblo hondureño que he ordenado de manera inmediata la revisión del expediente en el que se otorgaron medidas, arresto domiciliario al sospechoso de haber matado a 2 hermanas por conducir presuntamente en estado de ebriedad en la Ceiba Atlántida. Esta revisión tiene como objetivo conocer cuál fue la posición del fiscal asignado al caso y si el juez resolvió conforme a derecho y a la justicia. De lo contrario, se procederá de manera enérgica en lo que en derecho y justicia corresponde. Oportuna reflexión del fiscal general. Terminamos con las 5 de TN5 aquí en el Noticiero Líder. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmafácil, te regala un año de medicina gratis. Vos decidís a quién ayudar. Farmafácil, ayudar ahora está a tu alcance. Estados Unidos destaca en informes sobre clima de inversión en Honduras, dificultad para acceder a dólares, invasiones de tierras e incertidumbre jurídica y política. El informe también señala que sigue corrupción en el Poder Judicial y que nexos familiares entre presidenta Rebeca Raquel y Xiomara Castro impide independencia judicial. Banco Central ratifica que ha cumplido con otorgar divisas a diversos rubros, pero existencia de mercado negro obliga al gobierno a enderezar su política, opinan expertos. 3 jóvenes empleados de la Universidad de Agricultura de Catacama fueron acribillados en Santa María del Real cuando iban rumbo a su trabajo. Arresto domiciliario y una multa de 50.000 lempiras otorga Tribunal de la Ceiba a un militar que atropelló y mató a 2 jóvenes hermanas en esa ciudad.